El tema de este día es cómo usted sabe que es verdaderamente hijo de Dios. ¿Cómo usted sabe que es cristiano? Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuántos son cristianos? Muchos de ustedes levantan la mano. Pastor, ¿y acaso hay señales de que alguien es hijo de Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Acaso no dice la palabra, salid de en medio de ellos, oh pueblo mío? Claro que sí. Y que es tan terrible esto, yo sé que para algunos les va a molestar lo que les diga. Pero entienda que si nosotros no aprendemos a examinarnos, a hacernos una prueba, si en verdad somos cristianos, usted está jugando con su vida espiritual. Porque ¿qué pasa si usted no es creyente? Usted se va al infierno. Usted está bajo condenación. Usted es un maldito delante de Dios el día de ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. No es un juego. Por eso es que dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, lo vamos a leer, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué significa eso? Luego dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Yo no sé si usted se conoce a usted mismo. Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una pregunta. Las acciones que esta semana usted ha realizado, ¿hablan de que usted es un aprobado o usted es un reprobado? ¿Reprueba usted con lo que usted ha vivido esta semana o usted sale aprobado? Lo que pasa es que nosotros vamos a entender que Jesús dijo, por sus frutos van a ser conocidos. Y la Biblia nos manda a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. Si usted piensa que es cristiano porque un día levantó la mano, examínese usted mismo. ¿Acaso usted tiene fe, mi familia? ¿Verdaderamente usted está en la fe? No me venga a decir que usted cree que la fe es simplemente una convicción. No venga a decir usted que la fe simplemente es creer. Porque por eso es que hoy en día se están enseñando las herejías que se enseñan con respecto a la fe. No está acá, pero acompáñame a Hebreos 11, por favor, rápidamente. Dice, es pues la fe, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas personas piensan que la fe es certeza. Es estar convencido de que algo va a pasar y por lo tanto va a suceder. De ahí nacen muchísimas herejías. Hoy en día se está malinterpretando la fe. Se enseña que la fe es cuando usted espera algo. Por lo tanto, si usted espera un carro, Dios le va a dar un carro porque usted es un hijo de Dios. Si usted espera un buen trabajo, Dios le va a dar un buen trabajo porque usted esperó eso. No. ¿Sabe dónde está la clave para entender lo que es la fe según Hebreos 11? En la palabra esperanza. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la palabra? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no podemos ver, pero nosotros lo esperamos? Cuando usted lee el contexto, usted entiende que a cada uno de estos personajes que aparecen en la palabra, se les llama, los cristianos le llamamos los héroes de la fe, por cuanto ellos esperaron la promesa del Señor, aunque nunca la vieron. ¿Y cuál era la promesa? ¿Un carro, una casa? No, es Jesucristo. ¿Qué estamos tratando de decir? La fe, la certeza puesta en Jesús. La fe, la certeza puesta en Jesús, la convicción de que Jesús es Dios, de que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor y que Él vive. Por eso es que 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en esa fe.
Una pregunta, una vez más, ¿acaso usted es cristiano? ¿Es usted creyente? ¿Es usted un nacido de nuevo? ¿Tiene usted salvación? Porque si no está seguro, debería estarlo. Y si no está seguro, este día puede ser el día de su conversión. La pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo saber que soy un verdadero creyente? ¿Cómo yo puedo saber que estoy en Cristo? Pues la misma Biblia nos dice cómo saberlo. Yo no me puedo inventar nada, no debo de inventarme nada. Si usted me acompaña, porque solamente en ese libro vamos a estar, si usted me acompaña a la primera carta de Juan, por favor. Juan nos describe la razón por la cual Dios le inspiró, por medio del Espíritu Santo, a escribir esta carta a cristianos. Esta carta no está dirigida a personas que no creen en Jesús, está dirigida a personas que dicen creer en Jesús. Lo interesante es que al final de esta carta de Juan, en el capítulo 5, él nos dice la razón por la cual Dios nos dice o nos da toda esta carta, y que es muy importante para la vida del creyente. Y dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:13, dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, pongamos atención, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, ¿quiénes? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen en el nombre del Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen creer en el nombre del Hijo de Dios? ¿Cuántos decimos que creer? Levante la mano. Pues dice la palabra que esta carta se nos dio a nosotros. Se nos dio a nosotros a aquellos que somos atrevidos en decir, yo creo en Jesús. Ok, ¿para qué? Sigue diciendo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? ¿Sabe lo que está diciendo claramente el apóstol? Que a nosotros, los hijos de Dios, se nos dio esta carta para nosotros evaluarnos y hacernos un examen cada día, para saber si en verdad estamos en la fe o no, si en verdad hay vida eterna en nosotros o no, si en verdad nosotros hemos creído en Jesús. Y aunque pudiéramos pasar hablando de verdad de cada versículo en la primera carta de Juan, solo he tomado algunas de las demandas o algunas de las señales o algunas de las evidencias o marcas de aquellos que son verdaderamente creyentes en el reino de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted no se analiza, si usted no tiene estas marcas, quiero decirle delante del Señor y con toda humildad y con todo temor del Señor, que usted no es un nacido de nuevo. Pero que Dios es tan misericordioso que este día le da la oportunidad de que usted le conozca a Él y que se deje conocer por Él. Es que nosotros somos muy imprudentes en decir que somos cristianos. Bien dice la Biblia, por causa de vosotros el nombre de Jesús es vituperado. Hoy en día pareciera ser que la iglesia de Cristo no tiene poder. Y no es que no tengamos poder, lo que pasa es que ya no existe casi el evangelio. Si no, véalo usted en su propia vida. ¿Qué es lo que usted habla con su familia? ¿Qué es lo que usted habla con las personas que lo rodean? ¿Por qué usted está luchando en este momento? ¿Acaso no son cosas de este mundo? Por eso es que en primera carta de Juan dice, estas cosas os he escrito. ¿Cuáles? Toda la carta. Por lo tanto, vamos a ir en orden, vamos a ir al capítulo 1. ¿Cuál es la primer marca de un verdadero creyente? ¿Cuáles son la primer cosa que se nos escribió a nosotros para que sepamos si en verdad somos hijos o no somos hijos de Dios? Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6 de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. ¿Sabe cuál es la primera marca de un creyente? Que odia el pecado. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Yo no le estoy preguntando si usted peca. Usted sabe que usted peca. La pregunta es, ¿usted odia ese pecado con el cual usted peca? ¿Realmente usted lo odia? ¿Realmente usted aborrece eso? ¿O usted lo celebra? Quiero que entienda esto que dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y os anunciamos. Dios es luz. Digan conmigo, Dios es santo. ¿Sabe usted lo que significa que Dios sea santo? Significa que Él es aparte de nosotros, que Él está apartado del pecado. No hay sombra de variación en Él. En Él no existen las tinieblas, no hay maldad. Él se aparta de todo eso. Él es santo. Y como Él es santo, y si Él vive en nosotros, por cuanto Él es santo, se supone que usted y yo también nos apartamos de estas cosas. Pero si usted dice que es un cristiano, pero usted no aborrece su propio pecado, usted no es un hijo de Dios. Lo está leyendo usted mismo. No humanice a Dios. Dios es un Dios santo. Por eso es que dice, este mensaje que oímos de Jesús, se lo anunciamos a ustedes. Recuerda que que Juan es un testigo, es un apóstol. Dice, el mensaje que yo escuché de él, se lo estoy transmitiendo a ustedes. Dios es luz. Por lo tanto, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que no somos de la verdad. Por eso es que ahí mismo en esa misma carta, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6, dice también lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 6, una vez más yo lo leo, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. No. No. Pero bien, nosotros participamos de las cosas con nuestros amigos, con las cosas de nuestra propia carne, concupiscencia, y seguimos diciendo que somos creyentes. Pastor, pero usted está hablando de perfección. No estoy hablando de perfección. El cristiano, verdadero creyente, peca, es cierto, y es posible que peque todos los días. Pero la diferencia es que cada día confiesa su pecado y se arrepiente delante de su Señor, reconociendo que Él es santo y que por lo tanto no puede haber pecado en uno, porque Él es santo en nosotros. Es que, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, no le ¿qué? No le ha visto, ni le ha conocido. Y sigue diciendo versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Es que acaso tal vez usted no ha entendido la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Dice la palabra que el que es justo practica la justicia, hace obras de justicia por cuanto Él es justo. Entienda que Jesús no solamente vino a la tierra a perdonar sus pecados,
sino que Él vivió en obediencia sin jamás pecar, y lo hizo en esa obediencia para que usted y yo recibiésemos esa obediencia como nuestra justicia. Por eso dice la palabra que Jesucristo se hace la justicia de Dios en nosotros, por cuanto Él es justo y Él es perfecto. Cuando usted decide creer en Él y en su obra redentora, usted recibe la justicia de Dios. Dios lo declara a usted legalmente justo. ¿Qué significa justo? Decir que usted no es condenado, que usted, es más, la gente dice que es inocente. No, no existe esa palabra. Es no culpable. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que si usted es una persona justa, que si usted ha nacido de nuevo, que usted ha sido regenerado, que si en usted es una nueva criatura, por medio de Cristo Jesús, si hay una nueva criatura, compórtese como tal. Es que quiero que volvamos a leer qué es lo que sigue diciendo. Dice, hijitos, nadie os engañe. Y miren, no se engañe. No se engañe. No es por una oración. Usted no decide el día que nace. Es Dios. Es una obra completa, absoluta de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ese es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ¿qué? Que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Porque la simiente de Dios, que es santa, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mi familia, usted dice que es creyente. Entonces significa, analice, examine, ¿usted odia su pecado? ¿O le gusta a usted tener ese rencor? ¿Acaso usted se hace la víctima de las cosas que usted está sufriendo? ¿Acaso usted se deleita en el mentir, en la fornicación, en el adulterio? ¿Acaso usted hace de eso una broma? Eso es un juego para usted. Pecar un día, otro día no pecar. Dice la palabra que el que practica, no el que peca, el que practica el pecado, ese es del diablo, jamás es un hijo de Dios, no puede serlo. Porque la simiente que Dios ha puesto en usted es santa, es Cristo, Él es santo. Y Él odia el pecado. No es posible que usted tenga a Cristo en su propia vida, en su propio espíritu, y usted no aborrezca el pecado que hay en usted. No es posible. No es posible. Por eso yo le decía que no se trata de que si pecamos o no. Claro que vamos a pecar. Posiblemente usted pecó antes de entrar acá. Posiblemente está pecando en este momento, en su propia mente. Pero la marca de un verdadero creyente es que automáticamente reconoce su pecado cuando le es quitado el velo, reconoce su pecado y se arrepiente delante del Señor y le dice, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. He pecado contra ti. Y dice la palabra que ante esa confesión Dios es fiel y es justo. Porque si Él lo ha declarado justo a usted, le va a impartir misericordia y perdón cada día que usted se lo pide, por cuanto Él es justo. Pero es que nosotros no entendemos muchas veces en esto. Si usted es una persona que está acomodada al pecado, si usted es una persona que todo el tiempo usted practica el pecado, entienda que la Biblia es clara al decir, usted es del diablo, hay maldición sobre usted, usted está condenado, al menos que este día usted crea en Jesús como verdaderamente Hijo de Dios, como el Cristo, como su Redentor. Y es que nosotros muchas veces no entendemos esto. No entendemos ni siquiera lo que significa la regeneración en nuestra vida. Nosotros pensamos que viene Dios y nos dice la palabra que nos hizo nacer de nuevo, nos hizo ser una nueva criatura y que por lo tanto nosotros, bueno, somos nueva criatura, entonces hoy puedo continuar mi vida. No, tal vez usted no entiende eso.
Quiero que entienda que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue lo que perdonó sus pecados. La vida de obediencia de Jesús fue lo que usted lo hace justo. Pero es la resurrección de Cristo, dice Romanos 8, como el espíritu de vida, lo que vence la ley del pecado que está en nosotros. ¿Qué estoy tratando de decir? Que no solamente Jesús perdonó sus pecados, sino que Él mismo viene a ser ese espíritu que le da vida a usted. Dice la Biblia que las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas, nueva criatura somos. Por lo tanto, si usted es una nueva criatura, se supone que usted debe de vivir naturalmente manifestando esa nueva criatura. Se quiere explicar de esta manera, un ejemplo muy antiguo. Supóngase que yo pusiera 2 cerdos allá al final de este lugar, allá en aquella puerta, 2 cerdos, y pongo de mi lado izquierdo un montón de basura acá, completamente comida podrida y chatarra, otro tipo de cosas también, ropa, lo que sea, estiércol, orines, lo que sea. Ponemos aquí basura. Y de este lado pongo una mesa con muchísimo manjar, con los mejores platos de todo el mundo. Si allá tienen esos 2 cerdos y yo le digo a los servidores que los tienen, suelten los cerdos, ¿dónde irían los cerdos a comer? ¿A dónde? A la basura. ¿Por qué? Porque esa es su ¿qué? Su naturaleza. Su naturaleza es vivir en la basura, comer en la basura, divertirse en la basura, pensar basura, actuar basura, decidir basura, porque son cerdos. Pero supóngase que viene Dios y me da a mí un poder de transformar a estos cerdos. Y vengo yo y le digo al cerdo, cerdo, conviértete en ser humano. Y se convierte en un ser humano. ¿Qué es lo que él va a hacer con la comida podrida que él tiene en la boca al momento que es ser humano? ¿Qué va a hacer? La va a vomitar. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza le dice que esa comida no es para él. La aborrece, la odia porque lo va a enfermar. Y él lo que va a hacer automáticamente si tienen hambre es regresar, es venir a la nueva comida que el que lo transformó le está entregando. Pero como él todavía tiene su recuerdo, la concupiscencia, su carne, de lo que era sabrosa esa comida cuando era cerdo, de repente viene otro cerdo y le hace y le llama, ¿va? Y le entrega una manzana, le entrega una fruta ya podrida. Dice, ven, come. Y él de repente comienza a verla y está luchando. ¿Qué pasa si él prueba esa comida? ¿Sabe qué va a pasar? Que no le va a gustar, la va a vomitar o lo va a enfermar y la va a rechazar. ¿Por qué? Por su nueva naturaleza. Quiero que entienda una vez por todas, si usted es un hijo de Dios, debe de manifestarlo por su nueva naturaleza. Los cerdos hartan basura. Los seres humanos no comen basura. Usted es un nacido de nuevo. Si usted ha creído en Jesús, ¿cómo puede saberlo? Por su propio comportamiento. ¿Acaso usted aborrece el pecado que antes realmente usted deseaba hacer? ¿Que usted amaba? ¿Que usted le encantaba realizarlo? Usted lo aborrece porque si no lo aborrece, pídele perdón a Dios y crea en Jesús como su Redentor. Es que es muy fácil para nosotros decir que somos cristianos. Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, andaba con Jesús. Escuchó a Jesús, pero fue un cerdo. Él comía con ellos, él dormía con ellos, él manejaba las finanzas de ellos y era cizaña en medio del trigo. Él hablaba como ellos, él salió a evangelizar y aún así era cizaña. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final
Usted recuerda que tanto Pedro como Judas, ambos negaron a Jesús. Pero ¿por qué Pedro se salvó y Judas se fue al infierno? Porque Pedro se arrepintió delante del Señor y dijo, perdóname, Señor, te he negado. Y en Judas, como dice la palabra, hubo una tristeza según el mundo que lo alejó de su Señor. Porque la tristeza según el mundo produce muerte. Usted, miren, ¿sabe por qué hay personas en las iglesias que entre más pecan y pecan y pecan, se van de las iglesias? Es porque no son nacidos de nuevo. Porque la tristeza según el mundo produce ¿qué? Muerte, que es separación. Pero la tristeza según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Y los que somos hijos de Dios no somos perfectos, pero venimos delante del Señor a pedirle piedad, misericordia sobre nosotros. Y aborrecemos ese pecado y procuramos no volverlo a hacer por cuanto la simiente puesta en nosotros es santa. Y nosotros somos santos y por lo tanto tenemos que santificarnos todavía, como dice Apocalipsis. Si usted es una persona que actualmente usted está luchando todo el tiempo, que en este momento usted tiene grandes problemas, hay vicios importantes en su vida, hay cosas que lo están destruyendo que ni su propia esposa conoce, ni su esposo conoce. Quiero decirle que Jesús está aquí para impartir misericordia a todo aquel que se la pida. Y que si usted cree que Él verdaderamente murió por usted para perdón de pecados, entendiendo que Él a usted lo puede hacer justo y que usted no puede hacer nada en este mundo para llevarse esa justicia. Si usted cree que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y por lo tanto vino a ser el espíritu de vida en usted, entonces ahí sí le puede dar la bienvenida a los hijos de Dios. Es que la primer señal del creyente es que aborrece el pecado. Por eso, y esto me lleva a la segunda marca de un verdadero creyente, que es muy cortita, solo la voy a mencionar. La segunda marca de un creyente es que guarda los mandamientos del Señor. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, de versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como Él. ¿Por qué? Por nuestra nueva naturaleza, porque ya no somos cerdos. Y mire mi familia, dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Acaso usted no recuerda lo que Jesús dijo? El que me ama mis mandamientos, guardará. Por eso es que ahí mismo en 1 Juan 5, del 3 al 4 dice, pues este es el amor a Dios. Usted dice que ama a Dios. Mire, la pregunta que le estoy haciendo a usted claramente en este momento es la siguiente. ¿Usted realmente ama a Dios? Usted lo ama. Lo ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Quiero que entienda que usted solo no puede jamás hacerlo. Usted necesita a Jesús. Por eso le digo, si usted es un verdadero creyente, ¿acaso usted ama realmente a Jesús? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted lo ama de verdad? ¿Usted quiere vivir para Él? ¿Ese es su mayor anhelo? ¿Vivir para Él, para su gloria? Porque usted no me puede venir a decir a mí, ni a la palabra, que usted ama a Dios, pero a usted le vale la palabra, le vale sus mandamientos, le vale lo que dice la Biblia. No es posible, no es posible, no es posible. Pues este es el amor a Dios, dice la Biblia. Versículo 3 del capítulo 5. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? O sea, no son molestos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción en Jesús. Es la esperanza que mantenemos, la certeza que mantenemos en nuestra esperanza, la cual es Cristo.
Cuando usted y yo comenzamos, mi familia, a entender y a leer esto, es que nosotros hemos de examinarnos y preguntarnos, ¿realmente yo tengo una pasión por Dios? ¿Realmente estoy apasionado por Dios? ¿Realmente usted ama a Dios? ¿Acaso usted puede decir como el salmista: en mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Porque si usted no guarda sus mandatos, simplemente Dios no está en usted. Y si usted muere en esa condición, amigo y amiga, usted se va al infierno. Hoy en día hay mucho temor en predicar del infierno y muchos pastores no lo quieren hacer, pero es muy claro en la palabra. Dios es santo, pero también es un Dios justo, y su ira también es justa y es santa. Y su ira va a ser derramada, dice la palabra. Al final de los tiempos, la ira del Cordero se va a desatar. Del Cordero. Y va a pagar, dice la Biblia, según cada uno sus obras. Dios es justo. Témale a Dios. La tercera marca de un verdadero creyente. Y aquí yo le pido que usted sea bien humilde en lo que le voy a decir. La tercera marca de un verdadero creyente es que el verdadero creyente ama a sus demás hermanos en Cristo. Si usted dice que ama a Dios al cual usted no ve, pero usted aborrece a su hermano al cual usted sí ve, usted es mentiroso y el amor del Padre no está en usted. La primera carta de Juan ahí mismo nos dice, capítulo 2 del versículo 9 al 11, dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Entiende usted? Pero cuando usted lee esto, usted no puede perder de vista algo. Digan conmigo, Dios es luz. Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que en Él no hay tinieblas. Por eso es que la Biblia habla de tinieblas. Dice la palabra, el que dice que está en la luz, es decir, en Cristo, y aborrece a su hermano, no dice que lo odia, lo dice que aborrece. ¿Sabe usted la diferencia? Aborrecer es menospreciar. No necesariamente es odiar, es menospreciar. Si usted dice que está en Cristo pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en tinieblas. Y por eso es que luego de esto, en el capítulo 3 de la misma carta de Juan, dice del versículo 10 al 15 algo muy profundo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿De dónde era Caín? ¿De quién era? Del maligno. Y por ser del maligno, por ser una naturaleza de cerdo, de animal, ¿qué es lo único que él podía producir? Pecado. ¿Y de qué manera pecó Caín? Por ser malvado. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Entiende usted? Es decir, que usted puede venir a la iglesia, usted puede escuchar palabra, pero si usted comienza a aborrecer, dice la palabra, usted comienza a aborrecer a su hermano, esa palabra que usted recibe, los espinos la van a ahogar y usted nunca fue un hijo de Dios.
Es que mire mi familia, mucha gente dice que es cristiana, pero aborrece a sus propios hermanos cristianos. Hoy en día es tan fácil aborrecer por cuestiones doctrinales. Aborrecemos por diferencias de opinión. Aborrecemos, los hijos aborrecen a los padres por la disciplina. Los padres aborrecen a sus hijos por su maltrato, por su desobediencia. Hoy se aborrece a los pastores por lo que hablan, por lo que predican algunos o por su disciplina. Aborrecemos iglesias, aborrecemos hermanos dentro de la misma iglesia. Pero luego decimos que somos cristianos. No se trata de cuánto usted sabe. No se trata de cuánto usted opine. Se trata si Dios lo conoce a usted de tal manera que usted lo ama profundamente a Él. Y por eso, con ese mismo amor con que Dios le ama a usted, puede amar a sus hermanos con la misma clase de misericordia. No se trata que usted va a dejar pasar por alto el pecado de su hermano, porque usted es un atalaya y tiene que llamarle la atención con espíritu de mansedumbre, pero tiene que llamarle la atención. Sea que su hermano se enoje con usted o no, usted tiene que hacer la voluntad de Dios con su hermano, amándole. Fieles son las heridas del que le ama. Amor no solamente mostrar te quiero mucho, un abrazo. Es también decirle en la cara a las personas su verdad. Pero si usted es una persona que dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, no les llama la atención, no les cubre con amor, sino que por el contrario usted se dedica simplemente al chisme, a la crítica, al juicio, entonces usted no es un hijo de Dios. Es que mire, ¿usted cree que fue casualidad que el apóstol Juan puso al final del versículo y comparó que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida? Es que lo dice el Antiguo Testamento. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 6, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es que muchas personas piensan que amar únicamente es, bueno, darle un abracito, sobarle. No. Amar a alguien es no hablar de él y punto, me callo y ya. Veo y no juzgo. ¿Que acaso no se da cuenta que Dios está comparando el chisme, la arrogancia que hay en el chisme, con asesinar a su hermano? Y quiero que entienda que es peor esto que matarlo de verdad. Porque si usted mata a un hijo de Dios, se va al cielo. Un favor le hace usted. Usted peca, pero usted le hace un favor a él. Pero qué terrible es que cuando usted con su lengua, usted mata toda la identidad de una persona frente a la propia congregación. Qué terrible es eso. Y esto me lleva al último punto. ¿Ama usted las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo? Porque si usted ama las cosas del mundo, el amor total del Padre, que es por medio de Cristo, no habita en usted. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted es un hijo de Dios, usted dice que es creyente. ¿Sabe cómo usted puede examinarse a usted mismo si en verdad usted ama las cosas del mundo? ¿Qué son las cosas del mundo? Bueno, los deseos de la carne. ¿Acaso usted es una persona que todo el tiempo usted tiene una carta de libertad para buscar fornicar, adulterar,
¿Acaso usted no se cesa de dar nada a su cuerpo? Porque si usted lo hace, el amor del Padre no está en usted. Los deseos de los ojos, una pareja, una casa, un bien, la reputación, la imagen, un buen trabajo. Si usted vive amando las cosas que este mundo le puede aplaudir a usted, o en el cual usted se pueda sentir orgulloso de usted mismo, el amor del Padre no está en usted. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, viene del mundo. Esta gloria de este mundo es pasajera. Si usted ama el mucho estudiar, si usted ama el mucho prosperar, si usted ama el mucho trabajar, pero su corazón está alejado de Jesús, el amor de Dios no está en usted, usted no es hijo. Por eso es que Jesús dijo en Jeremías, por tanto así dijo Jehová, Jeremías 15, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Esa es una marca del creyente, aquel que cree está todo el tiempo delante del Señor. Y dice, y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque una marca de un verdadero creyente es que no se convierte en las cosas del mundo. Si usted piensa como el mundo, actúa como el mundo, decide como el mundo, habla como el mundo, se divierte como el mundo, vive como el mundo, usted no es de Dios, usted es del mundo. Y está en peligro de muerte porque Jesús lo ama. Usted está rechazando la gracia del Señor. Usted está rebofeteando la sangre de Jesús. Se está burlando de su rey. ¿O acaso no entendemos que Jesús ya está gobernando? Él es rey. Él no necesita que nosotros le coronemos. Él ya es rey. Pero cuando nosotros no entendemos esto, nos burlamos y nos burlamos y nos burlamos. Y por causa de nosotros el nombre de Jesús sigue siendo vituperado. Estamos más interesados en luchar por nuestros propios placeres y deleites, en que la gente esté a favor de nosotros, nos protejan, nos cuidan. Y no queremos morir cada día con tal que el precioso evangelio de Jesucristo se predique aún por nuestra propia vida, si es posible. Porque usted lucha cada día. ¿Acaso no son por sus cosas? ¿Cuál es lo que usted ocupa su mente? ¿Acaso no es su trabajo, su carro, su casa, sus hijos? Ese es su ídolo. Ese es su Dios. En donde usted ocupa su mente, ese es su Dios. Y quiero que entienda que usted está en peligro de muerte si no se rinde a Jesús, si usted no cree en Jesús, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el que vino a morir por usted en la cruz del Calvario, que Él perdonó sus pecados, que le da vida nueva a usted. Si usted no cree eso, usted se va a ir a condenación eterna. Entienda que mientras usted está vivo todavía hay posibilidad. El día que usted muera ya no puede hacer absolutamente nada por usted. ¿Qué estoy tratando de decir? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nada más importante en la vida de una persona que hacer la voluntad del Dios. Porque la voluntad del Señor, dice la palabra, no es gravosa. La voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. Porque es Cristo mismo gobernando nuestra vida, siendo el Señor de todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, de todo nuestro cuerpo. Jesús no es una fábula, mi familia. Jesús es Dios, Jesús es Rey. Él es Señor, Él es Salvador. Si tan solo nosotros pudiéramos rendir nuestra vida a Jesús cada día, realmente los cristianos en este país y en todo el mundo podremos hacer grandes cosas. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
entienda que Dios es un Dios justo, un Dios santo. Y el Antiguo Testamento nos dice que Dios muestra su santidad por medio de su justicia. No es posible que usted vea la santidad de Dios sin su justicia. Conocemos que Dios es santo por cuanto Él es justo y actúa con justicia. ¿Qué está diciendo la palabra? Que todos aquellos que son injustos no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y quiénes son los injustos? Dice la misma palabra: no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que dicen mal de otros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pueden, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. No pueden, mi familia, no podemos así. Y usted puede decir: pero pastor, qué difícil. Qué difícil, pastor. ¿Quién puede hacer eso? Claro, este es el mensaje de toda esta mañana. Usted jamás va a poder. Pero uno que fue justo, obediente, y esa obediencia lo llevó a morir en una cruz. Y por esa cruz es que nosotros ahora estamos en este lugar. Es por esa cruz que nuestros pecados pueden ser perdonados, que se nos puede declarar justos sin culpa de pecado. Y es por causa de esa cruz que nosotros ahora podemos llegar a ser hijos de Dios verdaderamente. Y ese justo y ese obediente, su nombre es Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos una verdadera necesidad de Jesús. Tú necesitas a Jesús. No te engañes a ti mismo. ¿Que acaso no te das cuenta que ese vacío que tú sientes en tu corazón cada vez que tú estás solo, a pesar de tus éxitos financieros, a pesar de tus éxitos laborales, a pesar de tus éxitos en las relaciones, ese vacío que tú sientes, no te das cuenta que es Dios clamando por ti, diciéndote: oh pecador, mírame a mí, yo soy tu Salvador, yo te he amado toda mi vida? Y es cuando entendemos eso que nosotros decimos: Señor, ¿yo qué puedo hacer con mi vida? Perdóname, aquí está toda mi vida, Señor. Sea que usted lo ame, que no lo ame, que le sirva o que no le sirva, que crea en Él o que no le crea, que lo obedezca o que no le obedezca, Jesús ya es Señor. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Lo único que espera es que nosotros reconozcamos que Él es Rey y Señor. Por eso es que dice la palabra que por esa obediencia que le dio a la muerte se le dio un nombre que es excelente, más excelente que cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán y declararán que Jesús es ¿qué? Señor. Quiero que entienda que habrá un día en que usted va a doblar rodillas, en que Satanás va a tener que doblar sus rodillas, los demonios, los transgresores, todos los ángeles van a doblar rodillas cuando entre el Rey de Gloria. Por eso es que en esta mañana una vez más te digo: arrepiéntete y cree en Jesús. Yo sé que las cosas de este mundo son bien atractivas, pero hay alguien que es más grande que este mundo y que no es de este mundo y es el dueño de este mundo. Su nombre es Jesús. Y nosotros pertenecemos a Él porque en Él caminamos, nos movemos. Aunque tú le rechaces, aunque tú le escupieras, tú caminas en Él, dice la palabra. Por eso es que dice que toda la creación y todo el universo cuentan la gloria del Señor. Tú puedes conocer a Jesús por medio de lo que tú ves. No para salvación, pero puedes tener una idea de quién es Él. Porque las cosas que le corresponden a Él nos han sido manifestadas a nosotros. Usted tiene que entender que toda la ira de Dios que le correspondía a usted y a mí fue derramada en Jesucristo. Por eso es que le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre mismo lo abandonó por cuanto lo vio como pecado. Y esa ira que le correspondía a usted y a mí, Él la pagó por usted y por mí. Y ahora nosotros, por pura gracia, sin merecerlo, simplemente Dios la dispone para muchos de los que están acá. Dice: ven, ven. Como dice Hebreos 13, versículo 13, que el cordero, que el cuerpo del cordero era quemado fuera del campamento. Por lo tanto, dice el escritor, dice el apóstol Pablo, salgan
salgan y vayan con Cristo. Porque Jesús está llamando cada vez a tu vida y a tu corazón y te dice: cree en mí, 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 cree en mí. Dios es tan santo, mi familia, que en Él no puede evitar el pecado. Dios es tan santo que Él aborrece al pecador. Él es tan santo que por su justicia tú y yo merecemos morir. Pero a la vez es tan justo y tan misericordioso que Jesús pagó ese precio tan alto. Y ahora nosotros, si tan solo creyéramos en Jesús y no le rechazásemos, Él vendría a hacer nuestra propia justicia, asegurar nuestra entrada al cielo y vivir eternamente para Él en completo gozo.